traducir artículos en lengua de señas, pero creemos que es algo muy incipiente en el ámbito de las revistas científicas. Tal vez en otros ámbitos ya, o en otras líneas editoriales, como revistas de libros infantiles o libros, o el trabajo que hace Tiflonexos, que ya tienen muchos más años, que es subir a la biblioteca los libros con criterios de accesibilidad que ya intentan articular con las editoriales, es algo que ya está un poco más trabajado, pero bueno, no está democratizado, digamos. Pero sí, en revistas no sé si están, de esta manera creo que no hay mucho desarrollo. Pero bueno, si saben de algo, háganos llegar la información, que estamos abiertas. Hola. ¿Se me escucha? Sí, Diego, se escucha perfecto. Buenas noches. Bueno, Patricia, ¿cómo estás? ¿Todo tiempo? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Y bueno, creo que esta oportunidad, como decíamos al principio, en un día de paro y de protesta, creo que abordar esta temática es justamente una manera de resistir la cercenación de derechos que estamos de alguna manera sufriendo. Así que bueno, bienvenidos y Bueno, adelante. muchas gracias. Bueno, esta charla que vamos a llevar adelante es casi una tradición que ya teníamos hace muchos años de trabajo con Esteban. La verdad que era para nosotros un placer participar y bueno, emocionalmente también es muy fuerte volver y compartir y estar de vuelta en este espacio y tratar de contarles lo que hacemos como Visibilia y un poco los conocimientos que son producto de la exploración y también de mucho del hacer, ¿no? No sé cuánto coincidirá en parte lo que voy a exponer ahora, que está un poco enfocado en cómo se aplica el diseño editorial o cómo se modifica el diseño editorial tradicional para acercarse a las necesidades de personas con dificultades lectoras, que sería la parte visual del diseño para lectura fácil. Pero bueno, sepan disculpar si somos redundantes en alguna parte. Y bueno, y nos acompañan también hoy, además de que está Paola, que es abogada y es presidente de Fundación Visibilia y es una oradora y una dinamizadora de los principios de la lectura fácil. Ella ha expuesto en muchos foros nacionales e internacionales explicando un poco esta actividad. Nos acompaña también Dominique, que calculo que está por ahí. Sí, ahí está. Hola, Domi. Vemos. Hola, Paola. Hola, Domi. Bienvenidas. No sé si están entrando Rodrigo y Valentín también. Estaba prendiendo la cámara. Y Valentín. Ah, bueno. Bueno, la idea es que un poco uno de los grandes principios de la forma de trabajar de Visibilia es la idea de trabajar junto con las personas con discapacidad intelectual y no para las personas con discapacidad, ¿sí? Lo cual nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha modificado cómo es el mecanismo de trabajo, porque es un trabajo conjunto y cambia muchos paradigmas en ese trabajo. Entonces, en parte, lo que hacemos también, una pequeña muestrita hoy, es que ahí está Rodrigo. Hola, Rodrigo. Rodrigo está desde Rosario. Hola, Rodrigo. Bienvenido. Domi está acá desde Buenos Aires. Domi también es una gran oradora. Y vos los dos, Rodrigo también, son defensores de las personas con discapacidad, promotores de los derechos, han trabajado en varios foros. Dominica ha estado incluso oradora en España y en la ONU. Es una voz muy conocida de promoción de los derechos de las personas. Y bueno, parte es esto, ¿no? El fomentar la voz propia y cómo de alguna manera la accesibilidad cognitiva
va a trabajar como un disparador de algo que es el empoderamiento de una voz propia, ¿sí? Empezando a ocupar lugares que antes se pensaba que no se podían ocupar. Que de alguna manera es el ciclo que tiene que ver con lo que hacemos en Visibilia, ¿no? Empezamos con un texto, empezamos con un libro, con la idea de acercarse a un libro posible, para que después surja un empoderamiento y surja una voz. Pero bueno, voy a recorrer mi presentación, que es como muy específica en el área de diseño editorial, y después vamos a trabajar un poco con Domi, con Rodri, y si se suma Valentín, bienvenido también. Vamos a hacer alguna experiencia para que vean, y ahí Paola me ayudará un poco en la dinamización. Yo puedo compartir pantalla, ¿no, Mónica? Sí. Bueno, mejor así. A ver, vamos a hacer así. Si me quieren hacer consultas mientras doy la exposición, me pueden hacer, por supuesto. Y sí voy a hacer... Sí, claro. Perdón, Diego, ¿preferís que apaguemos cámaras para que sea más sencillo para ustedes o les da igual? No, a mí personalmente me da igual, porque Perfecto. tengo dos pantallas y me puedo mover en una con una cosa y en otra con otra. Y sí voy a tratar de ser un poco rápido, porque es una exposición un poco larga, entonces para que los tiempos den y para que nos podamos dedicar a las partes más interesantes y podamos tener algo de intercambio, me parece que voy a tratar de ir rápido, ¿sí? ¿Se está viendo la presentación? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, este es un poco el foco, ¿sí? Bueno, ante todo hay que entender que la lectura fácil es un apoyo, ¿sí? Que es un instrumento que tiene una finalidad, ¿sí? Así como funciona el braille, como puede funcionar una muleta o puede funcionar una rampa para personas que necesitan un apoyo para cumplir o para poder estar en las condiciones de otras personas. Con ese apoyo logran cosas que de otra manera se transforman en dificultades o en impedimentos o en cosas que los posicionan en una situación inferior, pero no es que la condición de esa persona es esa inferioridad, sino la falta del apoyo. Y con ese apoyo se modifica esta condición. Entonces muchas veces en nuestros prejuicios, o muchísimas veces en nuestros prejuicios, consideramos que la persona está definida por sus incapacidades o sus dificultades, y simplemente la existencia de un apoyo puede modificar eso virtuosamente. Y en realidad lo importante es que nosotros seamos capaces, a través de esa idea, los que nos consideramos relativamente un común, modificar nuestras percepciones. Es una tecnología de apoyo para personas con disminución de su capacidad lectora. Entiendo que un poco lo han charlado ahora en la exposición anterior, sobre todo el hecho de que si bien mucha de esta energía de lectura fácil se enfoca en personas con discapacidad intelectual, o son quizás los usuarios más tradicionales, en realidad es para cualquier grupo de personas con disminución de su capacidad lectora. Y va a ser virtuoso en ese sentido. Nosotros tenemos muchas experiencias de otras aplicaciones de los materiales que generamos, muy virtuosas, en otros grupos de personas que por muchísimas situaciones diversas tienen disminuida su capacidad lectora, ya sea ACV o personas mayores, o ya sea personas o niños o personas de ciertos grupos en condiciones de fragilidad o de vulnerabilidad que les dificulta o les han limitado su capacidad lectora. En cuanto a los textos, no se trata de la simplificación de los textos, quizás una mirada ingenua sería, y esto después dispara un montón de discusiones en el ámbito literario y de la información, si esto es un cercenamiento del texto, sino que son pautas estudiadas y muy reflexionadas y dinámicas además, porque es un procedimiento activo que se va mejorando y se va trabajando en forma permanente,
que lo que hace es enfocarse en esto, en cómo se modifica ese texto, se traduce, se adapta para que sea más fácil de leer, y previendo los mecanismos de percepción, ¿no? Y de codificación de los textos. El primer punto importante también es que el libro en sí es algo más que su texto, ¿no? Nosotros lo llamamos así, ¿no? Una interfaz para la eficiencia de la lectura. Una interfaz que ha tenido pocos cambios a lo largo de muchos siglos, ¿no? Con lo cual se ve que es una herramienta muy bien diseñada originalmente. Pero el libro no solamente es una máquina para leer, sino que también es otra cosa, y algo de esto ya fui anticipando en la reflexión, y yo traía siempre esta anécdota, que es que este fue el primer libro que yo leí, ¿sí? Que lo leí cuando tenía 6 años. Y fue para mí un desafío gigantesco, porque apenas sabía leer. Pero yo quería terminar un libro. Yo quería leer un libro entero. Y bueno, y cuando lo terminé, yo no sé ni siquiera si me acordaba todo lo que decía el libro. Pero estaba muy orgulloso de que era capaz de leer un libro. Y acá, en parte, esto es a lo que quiero llevar a la reflexión, ¿no? Significa socialmente, culturalmente, en nuestros vínculos, la capacidad de leer libros y de leer un libro tiene un significado superior a simplemente la transmisión del contenido. Y me parece que eso es lo que de alguna manera se asocia con la idea de empoderamiento. Y acá vamos a abrirle el micrófono un poco a Domi, a Rodrigo, y si está Valentín, también a Valentín, porque algunos de ellos, creo que no es el caso de Domi, no sé si Rodrigo, pero Valentín seguro, su primer libro lo leyeron junto con nosotros, con nuestros materiales en lectura fácil, ¿no? Pero más allá de este caso, sí me gustaría que ellos contaran un poco cómo fue eso de cuando pudieron leer su primer libro. Domi, Rodrigo. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Pues lo que sentí cuando leí mi primer libro, que fue como hace años, cuando era más pibito, pues la verdad que me pareció bastante interesante y entretenido. Bueno, bien. Domi, ¿vos te acordás cuando leíste tu primer libro? La verdad no me acuerdo porque fue cuando era muy chica, pero cuando leí mi primer libro fue Lectura Fácil, obviamente, y obviamente por Visibilia, mi primer libro que leí. ¿Te acordás cuál era? El Cuento de la Selva. Cuento de la Selva. Bueno, buenísimo. No cualquiera puede leer el Cuento de la Selva o leyó el Cuento de la Selva. ¿Y Valentín está o no está? Bueno, parece que no. Bueno, vamos a ver si después se puede sumar Valentín. Vamos a continuar entonces. Bueno, la reflexión tiene que ver con esto, ¿no? El libro es una herramienta de autonomía y de empoderamiento desde este punto de vista. El diseño editorial aplicado a lectura fácil se enfoca en la funcionalidad, la facilidad de lectura y la comprensión de los textos como gran premisa. No va a priorizar la estética, no va a priorizar innovar. Y en cuanto a un tema que es caro a la idea de la edición, no economiza nunca el espacio de la página, lo cual significa una problemática a avanzar y resolver, porque si bien en general los textos en muchos casos pueden llegar a ser más cortos, se ocupa muchísimo más espacio de página y un mismo texto que se tiene que transformar en un libro en lectura fácil va a ser un libro con más páginas. Diego, ahí levantó Perdón, la mano Valentín. Ah, Valentín. Hola, Valen. ¿Estás ahí, Valentín?
A veces le ponemos extraños desafíos a Valentín porque le cambiamos el sistema de Zoom a Meet y bueno, se va complicando. Total. Bueno. ¿Valen? Valen está en Mendoza. Yo le aviso que cuando quiera hablar, hable. Y ahí lo Sí, frenamos, porque sí, puede tener dale. un tema de conectividad. No te preocupes, Bueno, avanzá y yo le aviso. fíjate por el WhatsApp si puede. Sí, No ya. sé, cuando quiera hablar, le dejamos hablar. Sí, sí. Bueno, nos vamos a enfocar en estas dos ideas, que es legibilidad y lecturabilidad, para trabajar sobre el diseño. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Gerard Unger, que reflexiona sobre el funcionamiento de la legibilidad y lecturabilidad. Sí, ahora sí. Ah, qué bueno. Se puso Qué difícil, bueno que se ¿no? escuche. Hola Valentín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Querés vos retomar esa idea de cuando leíste tu primer libro? Mi primer libro, o sea, El más primer libro que fácil, terminaste, el primer libro que leíste completo, ¿no? el de Clara Nielsen. Bueno, de Clara Nielsen, bueno. ¿Y cómo te sentiste cuando pudiste terminar tu primer libro? Bien, tranqui. Muy bien. Sí, sí. ¿Te acordás cuál era el libro o no? El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville. Bueno, muy bien. Un gran libro, muy interesante. En lectura fácil. El trabajo Sí. con el fantasma de Canterville en lectura fácil. Fue muy divertido además. Bueno, ahora vamos a retomar otras partes, y vas a tener que participar. Dale. Bueno, Gerard Unger dice, las negras letras se disuelven en tu pensamiento como un comprimido efervescente en un vaso de agua. Y acá lo interesante es que de alguna manera a lo que nos vamos a enfocar es que los dispositivos que están puestos para leer desaparezcan. Se produzca el acto de lectura sin tener percepción de cuál es la herramienta que nos hace leer. Cuando esa lecturabilidad es muy dinámica y muy fácil, debe desaparecer la herramienta para que se produzca lo más automática posible el proceso lector. Uy, no sé qué pasó. Ahí estamos. Bueno, es como un poco, de alguna manera, es como iniciarse en la lectura como si fuese un tobogán, donde uno se lanza y se lanza ese proceso, y también la idea de la bicicleta, de que uno lo aprende y cuando está andando en bicicleta no reflexiona qué es lo que hace. Uno hace un montón de procesos y no los tiene presentes durante el desarrollo de ese proceso. No es que recuerda, tengo que unir la A con la B y va a pasar esto y va a pasar lo otro. No. Es un proceso totalmente automatizado que desaparece de nuestra conciencia y se produce la traslación del contenido y en todo caso la disparación de nuestra imaginación asociada a través de esa interfaz. Se deben resignar recursos de diseño en la búsqueda de reducir la complejidad intelectual necesaria para interpretar la pieza y aportar apoyos a las personas con dificultades lectoras. ¿Sí? Hay algunos recursos que nos gustaría utilizar en el preciosismo de diseño, los debemos resignar, buscando que la prioridad sea que haya la menor cantidad de procesos intelectuales puestos en juego. Bueno, la licuación de la interfaz es como el mismo concepto, ¿no? A ver, esto es simple, ¿no? Vamos a ver dos páginas y acá no hay que leerlas, esto para nuestros validadores, sino en la primera interpretación, ¿cuál es el que les parece que es más fácil de leer o les da más ganas de leer al verla solamente? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Izquierda. La izquierda. Domi, Sí, de la izquierda. Rodrigo, sí, acá ustedes cuando venga a la página amarilla pueden participar, los Domi, Rodrigo y Valentín. Sí, para mí se entiende mejor izquierda. Claro, un poco tiene que ver también con ese factor, ¿no? Que es cuando vamos... perdón, abrí el micrófono directo, Domi.
No levantes la mano cuando es la pregunta. Es que no sé cómo bajarla. Ah, bueno, no sé. No la bajes, dejala la mano, no importa. Vos cuando Dale. viene la parte amarilla participa, no hay problema. Ahí También sí. hay un factor que influye mucho y me parece que también lleva a la reflexión, que es que cuando un texto se lo siente complejo, la predisposición del lector también es compleja, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos textos que desde su visibilidad son dinámicos, son accesibles, también el entusiasmo, la energía que va a poner una persona al encontrarse con la página o incluso el capítulo, ¿sí? Es diferente, es una energía más positiva. Entonces también es parte de lo que se pone en juego en el diseño editorial. Porque uno, por supuesto, con la linealidad que tiene el texto, no sabe qué complejidad le está presentando un texto, pero sí hay una influencia visual. Sí, la visualidad nos está disparando un desafío de determinada escala. Para ¿Sí? mí, en la derecha. ¿Para vos la derecha? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, se recomienda el trabajo con validadores, ¿sí? La opinión de quien debe decodificar la pieza es la mejor herramienta de trabajo. Nosotros hemos desarrollado muchísimo trabajo con esto y es cotidiano y permanente lo que hacemos en sesiones de trabajo que habitualmente son online. Ahora probablemente tratemos de hacer una muy pequeñita experiencia trabajando sobre ilustraciones, pero lo que se hace es, se recorren los textos, se discuten, si hay una presunción de ciertas situaciones que van a pasar, entonces se pone en una mesa de discusión, se escuchan las opiniones y a partir de esas opiniones se producen modificaciones y después puede pasar por una segunda situación de validación, donde vemos si esas situaciones han sido mejoradas o no, o hay nuevas observaciones a llevar adelante. Obviamente los procesos tienen como distintos niveles, ¿no? Hay libros de distintos niveles de complejidad, aún siendo en lectura fácil. Este es el símbolo internacional de identificación a lectura fácil. Hay otro símbolo español. Ahora incluso estamos quizás trabajando en que haya uno latinoamericano, ¿sí? O sea, hay una serie de organismos en distintos países. Este originalmente surge de las reglas de IFLA, que es la Institución Internacional de Bibliotecas, que fueron los primeros que empezaron a regular las directrices para la lectura fácil. En general hay diferencias, ¿sí? Incluso parte de la discusión que tenemos, ahora la voy a recuperar, que tiene que ver con la tipografía serif y la sans serif. Hay unas discusiones ahí en las que nos estamos tirando algunos cascotazos, pero bueno, hay diferencias, pero todos coinciden en el fondo en cuál es el objetivo que se está buscando, ¿sí? Que es que las decisiones que se toman en cuanto al diseño ayuden a que sea más fácil el acceso a la lectura. Bueno, las normas que vamos a ver no son especificaciones de cómo llevar adelante un diseño editorial adecuado, sino consideraciones que se deben tener para que el diseño sea más accesible a la lectura. Incluso les diría una cosa, que es, si se pueden aplicar solo algunas, esas algunas solas ya van a ayudar a que ese texto sea más fácil de leer. No hace falta por ahí cumplir con todas las normativas, sino que todo paso es una colaboración hacia un diseño más accesible. Vamos a hablar sobre tipografía, puesta en página, diagramación, algunas observaciones mínimas sobre el texto, porque esta charla que yo voy a dar no está enfocada en eso, las ilustraciones, diseño de información y las validaciones y algunos ejemplos. Bueno, acá la discusión que me está divirtiendo porque la estamos discutiendo en este momento. Hay un principio que sobre todo están sosteniendo en Europa de que los textos tienen que ir en tipografía sans serif y a través de Unger, de algunos textos de Frascara y de algunas experiencias que nos hemos llevado adelante y de cierto nivel de reflexión, nos parece que esa discusión en realidad está basada en la interpretación de los textos, de las palabras y de los caracteres tipográficos solos, y que la tipografía sans serif presenta mayor legibilidad en palabras muy cortas. Pero en los textos que hay que leer, que son más complejos, los textos de párrafo, la tipografía serif habitual presenta al menos la misma capacidad de
lecturabilidad que la sans serif. Incluso yo creo que la existencia de los serif como elemento que le da mayor distinción a los caracteres puede llegar a ayudar a que incluso la lectura sea más veloz. Unger se enfoca en la idea de que la mejor tipografía es la que uno está más acostumbrado a ver. Esa es la que genera mejor lecturabilidad. Pero bueno, son discusiones. También hay una, y acá yo soy más enfático, hay algunas recomendaciones que dicen que los textos tienen que estar en mayúscula. Pero la verdad es que una página completa en mayúscula y en sans serif es muy compleja de leer, porque hay pocas diferencias en los caracteres. ¿Sí? Se produce una línea muy constante y esa lecturabilidad rápida, veloz, que licúa y hace desaparecer el carácter, no se produce. La diferencia de la mayúscula y la minúscula ayuda mucho a encontrar el ritmo de la lectura. Familias tipográficas. Bueno, en general hay que reducir la cantidad de familias tipográficas que se utilizan en un texto, ¿sí? No más de 2. Pueden servir para diferenciar títulos y cuerpo de texto, llamadas o aclaraciones. Siempre tipografías tradicionales, nobles, con pocas operaciones específicas que la hagan ser notable, ¿sí? Porque la aparición de esa letra notable va en contra de esta licuación. Cuando el carácter tiene cierta metáfora, ¿sí? Cuando la familia tipográfica tiene cierta cita metafórica, entonces lo que va a pasar es que uno lo ve, y lo que debe pasar es que uno no lo vea. Que lo que se produzca es la conexión entre la legibilidad del contenido y la interfaz tipográfica. Bueno, acá cito algunas, pero esto podría llevar cualquier tipo de discusiones, ¿no? Pero bueno, las tipografías tradicionales que tienen un gris determinado, que ayudan a que no son ni demasiado gruesas ni demasiado finas, en cuerpos grandes van a ayudar a esta legibilidad, ¿sí? Y en este caso también se puede atender a tipografías de Google Font de libre derecho, porque también es una herramienta que en el caso de la edición juega a favor, ¿sí? A ver, vamos a de nuevo a hacer una pregunta ahí. ¿Cuál les parece más fácil de leer? El de la izquierda. El de la izquierda. La izquierda. Domi, Rodrigo. La izquierda. Bueno, bien. Bueno, acá vemos ese caso, ¿no? O sea, que para cualquier persona esto va a llevar un desafío, pararse. Bueno, ahí tenemos el caso de un validador nuestro que dice que las tipografías cursivas las llama espagueti, ¿sí? Dice esas letras en espagueti que ni siquiera las sabe leer, no las puede leer. Porque ¿qué tiene la tipografía cursiva? Cuando lo analizamos un poco y lo deconstruimos, ¿qué estaba pasando? Es que las tipografías cursivas son cada vez que aparece una A es distinta. Las personas la dibujan de una manera muy diferente en la escritura manual. Las no cursivas son más parecidas entre sí, aun cuando hayan sido dibujadas a mano. Y las caligráficas cursivas son muy diferentes. Entonces, cada vez hay que volver a reinterpretar a ver cuál es ese carácter. En este caso de las cursivas tipográficas, bueno, lo que tienen son demasiadas constantes, ¿no? O sea, demasiados elementos constantes que no generan un ritmo muy bonito, pero dificultan encontrar cuál es el carácter. Y en este caso, ¿qué les parece? Este va a ser más polémico. Rodrigo. La derecha para mí. Para mí se entiende ambos, pero puede que un poco más para la derecha. Bueno, puede ser. Eso va en contra de mi teoría, pero bueno, no importa. No, bueno, de todas maneras, yo voy a intervenir. Ellos dicen la derecha porque ahora les resulta como el tema de la mayúscula ahora, pero en las validaciones nunca eligen las mayúsculas y siempre las terminamos bochando. Siempre terminan bochadas
absolutamente todas las validaciones. Hace casi 10 años que hacemos validaciones y las mayúsculas no quedan aprobadas, salvo en el caso que haya personas que no conozcan las minúsculas por su nivel de alfabetización. Sí, lo que también hay que pensar es que como estos textos ya tienen los cortes a partir de sentido, en realidad hacen más fácil la legibilidad, ¿no? Porque las líneas de texto están cortadas en unidades de sentido, que es una de las claves de la lectura fácil. Probablemente el gesto más importante para ayudar a la legibilidad es ese. Si uno mira los textos, uno lee rapidísimo. Cualquier persona lee rapidísimo en lectura fácil, y es porque las unidades de corte están en cortes de sentido. Cada oración se corta en una unidad de sentido. Entonces se lee tan rápido, y después nada, se vuelve una interfaz fantástica para leer, ¿eh? Si tienen que leer mucho contenido, los invito a disfrutar nuestro libro de El diario de Ana Frank en lectura fácil. Van a ver que lo pueden leer en un par de horas, pueden leer todo el diario de Ana Frank. Mira, ahí lo muestra Valen. Ahí lo muestra Valentín. Que es un libro extenso, y recorre casi todo el libro original. Pero tiene muchas operaciones que permiten su lectura veloz. Bueno, acá estamos probando cómo funcionan algunas tipografías. Vemos como algunas son más legibles que otras. Y como algunas que tienen muchas coincidencias morfológicas pueden hacer más difícil la lectura. Lo mismo con las tipografías serif. Y bueno, y también las egipcias en todo caso, o otras que tienen más operaciones morfológicas, son más complejas, o las didonas, que tienen mucha diferencia de rasgos entre los rasgos finos y los rasgos gruesos. Y las fantasías, que bueno, acá sí nos encontramos todos con que si nos fuéramos a encontrar en un párrafo en esta tipografía, sería muy complejo. Lo cual no quiere decir que no podamos poner una palabra, pero sí, si estamos hablando de la edición de un libro y de textos de información, bueno, son más complejos de decodificar, llevan más energía intelectual para ir entendiendo de qué se trata, y ese consumo de energía intelectual es lo que nosotros tenemos que tratar de reducir. Evitar el sobreuso de mayúsculas, evitar las itálicas, evitar las variables demasiado pesadas o demasiado livianas, evitar condensaciones y expansiones, demasiados cambios de variables en un mismo párrafo, y obviamente interletrados normales, ni muy ajustados ni muy sembrados. La puesta en página para párrafos de texto se utiliza un cuerpo relativamente grande, no menor a 12 o 14 puntos. Si bien es recomendable que una línea de texto tenga entre 7 y 10 palabras aproximadamente, esto puede relajarse en lectura fácil, dado que el corte de línea se establece por corte de sentido. Esto ya va a pedir solo, se va a cortar solo por corte de sentido. Entonces, cuando nos toca editar un libro en lectura fácil, ya viene cortado con una baja cantidad de palabras por línea. Se recomienda un interlineado no apretado. El lógico debe estar en algún lugar entre 120 y 160% del tamaño del texto, y la lectura fácil nunca debe ser menor a este 120, y se debe cuidar de no excederse en el interlineado para que no se pierda visualización del párrafo, dado que también vamos a tener doble interlineado entre párrafos. Eso también hace que las unidades de sentido párrafo se identifiquen muy fácilmente, y nosotros debemos ayudar a esa identificación. Esos párrafos gigantes que suele presentar un libro tradicional, nosotros los vamos a estar partiendo en unidades de sentido. Porque lo que vamos a hacer es ayudar a que la persona que percibe vaya cerrando unidades de sentido en la línea de texto y en el párrafo. Entonces, eso hace más sencillo cómo se va recuperando lo que se viene leyendo. Cuando lo que se viene leyendo es un choclo muy largo, es una unidad de sentido muy larga, si la persona tiene dificultades lectoras, le va a costar recuperar ese texto previo. Títulos en un cuerpo mayor o tipografía bold, claramente diferenciados y siempre con la misma codificación. Los subtítulos, analizar la cantidad de subórdenes para que los cambios estén previstos en la hora del diseño y sean siempre exactamente un código claro.
Nunca hay que cambiar el código. Los listados, como recién escuché, ¿sí? Es mejor utilizar viñetas o puntos y no utilizar los números. Pasa o puede llegar a pasar que si uno pone un número, una persona puede decodificar que el número es parte del contenido. Por eso hay que usar o guiones o bullets o puntitos, porque el número puede parecer, o la letra A, o sea, una codificación de listados con letras, puede ser interpretado como que es parte del contenido. Todas las páginas se deben numerar siempre en el mismo lugar, y eso tiene que ver también con que todos los textos en lectura fácil deben tener un índice, porque ese índice es como una anticipación de la complejidad del texto. Entonces, los textos con las páginas numeradas ayudan a saber cuántas páginas faltan, qué tan largo es, dónde se ubica el nuevo interrupción de una unidad de sentido, y todo eso ayuda a la decodificación. La digramación se debe alinear siempre a la izquierda, en ambas páginas. Esto también a mucha gente le produce una enorme revolución, ¿sí? Pero realmente para nuestra manera de leer, la manera occidental, es mucho más sencillo la alineación a la izquierda. Es como está acostumbrado nuestro ojo a leer. Obviamente, lo más complejo de todo no es el justificado, que es bien complejo, sino el centrado. El centrado hay que hacer un doble esfuerzo para entender dónde sigue la línea de texto. Las páginas deben tener márgenes amplios, superiores, inferiores, interiores y exteriores, y un formato no menor de A5, que ya de por sí es un formato chico. Nosotros hacemos casi todo en A5 porque tenemos otro esquema que nos formatea, que es el económico, ¿sí? Y no hay manera de que podamos darle todo el tamaño que quisiéramos porque nos salen muy caros los libros. Pero bueno, son los desafíos en los que nos encontramos a la hora de editar. Y tenemos que tomar prioridades y decimos, bueno, yo prefiero que el libro esté y que por ahí negociar un poco algunas cuestiones. Se debe evitar el uso de doble columna, salvo para las glosas. Recién hubo una discusión al respecto con el tema de la tecnología. Tiene su complejidad, la columna de las glosas. O sea, a veces se produce algún conflicto, hay que aprender el código. De hecho, también parte de lo que se debiera hacer es encontrar un texto que requiera lo mínimo posible las glosas. Entonces, si se puede lograr una adaptación que casi no tenga glosas, sería la mejor forma de producir. Ahí quisiera agregar una cosa que Sí. también con el tema de la interfaz, ¿no? Nosotros hace 5 años que coordinamos clubes de lectura, y cuando la lectura es en pantalla, las glosas, en nuestra experiencia, son muy complejas porque se transforman en un doble columnado, mientras que si bien también está en una segunda columna en el formato papel, hay alguna cuestión del objeto libro donde la glosa no confunde. Entonces, tenemos que pensar muy bien cuando estamos utilizando alguno de nuestros propios libros en su versión digital, cuando depende del público lector, depende de cada club de lectura, si vamos a poner la glosa o si directamente hacemos la aclaración contextualizada o de otra manera. Es muy interesante todo lo que está sucediendo, la experiencia que tenemos con las glosas, y estamos también en plena discusión entre los distintos dinamizadores de los clubes de lectura para hacer una vuelta de rosca, digamos, de esta experiencia. Respecto del texto, que es una de las partes más importantes, pero que a mí me va a tocar desarrollarlo muy poco, el corte del texto al final de las líneas, en cierre de contenido, como dije, es una de las claves. Les recomiendo miren textos en lectura fácil, si no los tienen muy presentes, y van a ver el cambio enorme que produce en la decodificación. No partir las palabras con guiones, no partir una frase entre 2 páginas. Es preferible cortar la línea de texto al terminar una idea, aun cuando se desperdicie un montón de espacio en la página. No dejar artículos, pronombres, conjunciones y preposiciones al final de una línea, y conviene limitar el número de líneas por página para no incluir una cantidad excesiva de información. Es conveniente organizar el texto en bloques, dividiendo el contenido en párrafos y capítulos cortos, de modo que sea más fácil hacer pausas. Los párrafos y bloques de contenido deben estar separados por doble espaciado
y la página debe terminar en un punto cerrando un contenido. Y bueno, sí, esto va a generar, obviamente, muchísimo más consumo de páginas para el mismo texto. Es así y es una de las premisas que sabemos a la hora de editar en lectura fácil. Acá les muestro, por ejemplo, esto es una pieza muy bien hecha en lectura fácil para un catálogo de un museo en lectura fácil, y vemos cómo están funcionando todas las premisas que dijimos, ¿no? O sea, el espaciado, el doble corte de los párrafos, el tamaño tipográfico, los cortes de sentido, una imagen que está haciendo una cita pero que es muy iconográfica, y en este caso hay una glosa, y es una glosa al pie para un material con muy poco texto, ¿sí? Esto es un folleto. Y esto es una página de El Principito en lectura fácil, ¿sí? También vemos cómo funcionan todos los elementos, vemos, si quieren, la simpleza del planteo editorial, ¿sí? La ilustración incluso también, ¿no? Está como más figurativa que en la ilustración original. Y acá está con tipografía serif, que yo soy defensor de que se puede hacer con tipografía serif. Las ilustraciones son todo un tema, ¿no? Deben ser un apoyo al texto y deben hacer referencia explícita al mismo. Las imágenes deben ser fáciles de entender y reconocer, sencillas, con pocos detalles, sin contextos complejos que distraigan aquello que se quiere expresar. Debe mantenerse la coherencia, siempre el mismo tipo de ilustración para la misma idea, y a lo largo de la propuesta editorial siempre el mismo planteo de ilustración. Si se usa fotografía, si se usa ilustraciones muy figurativas, siempre el mismo código. Los dibujos abstractos y conceptuales se deben tratar de evitar, salvo cuando debe expresarse una idea que en sí es abstracta. Evitar ilustraciones muy metafóricas o con deformaciones estilísticas relevantes. Esto en general, la ilustración contemporánea es bastante metafórica, ¿sí? Destruye la representación. Bueno, eso no necesariamente es una virtud para el material en lectura fácil. La fotografía con significado bien definido pueden ser válidas y útiles. Es importante mantener el mismo tipo de ilustración, esto ya lo dije. Si son fotografías, siempre el mismo estilo fotográfico. Si son dibujos, si son iconos. Se recomienda colocar las imágenes explicativas a la izquierda con el texto correspondiente a la derecha. Y se recomienda titular o describir las imágenes. Acá vemos, este es un material en lectura fácil hecho en España, que son los derechos del niño, los derechos de la niñez, digamos, y vemos una ilustración que está con altísima claridad, ¿sí? O sea, es muy claro lo que nos está desarrollando esa ilustración. Y esto lo vamos a ver comparado con una que no es tan sencilla, para que vean cuál es el foco. Que es esta, ¿sí? La solemos traer porque es muy interesante, no solo cuál es la metáfora a la que se refiere este grupo de palomas que son militares y no sabemos cosas, sino también el hecho de que aparece, se empiezan a desdibujar los individuos, se genera una trama visual con diagonales, con líneas. Bueno, es una ilustración muy compleja, a pesar de que parece ser sencilla, ¿sí? Incluso hay cuestiones perceptuales, ¿sí? Que ahora vamos a ver algún otro caso de cosas que nos pasaron con validadores. Esta es una ilustración sencilla que está en uno de los materiales de Visibilia. Este es un caso que nos gusta mucho traer porque lo pusimos en un material nuestro también de Visibilia, hicimos el cuento del soldado de la muerte y presentamos esta ilustración que nos gustaba mucho, pero tenía un problema que no detectamos, y cuando hicimos las validaciones nos encontramos con algo que nos llamó la atención y lo descubrimos luego, fue que si bien teníamos la intención de trabajar con esta idea del teatrillo de sombras, bueno, los validadores nos decían, ¿y qué pasa con el árbol? ¿Sí? ¿Qué es eso del árbol? Porque el árbol era muy protagonista de la ilustración, ¿sí? Es una pieza enorme y además llena de una trama que incluso para personas, sobre todo personas con autismo, les genera muchísimo que su atención se concentra ahí en ese árbol, tratando de decodificar qué le pasa al árbol. Y la verdad que para la ilustración es totalmente irrelevante el árbol, ¿sí? Para lo que me está contando, la historia que me está contando, no importa nada el árbol, lo que importa es lo que pasa con los dos personajes de abajo. Entonces, bueno, en realidad como planteo es un error, porque tiene un enorme distractor, ¿sí?
Y también nos pasó con este, que está en la edición de cuentos de... No, está silenciado. Olvidé el nombre del libro. Sí, de mitos y leyendas. Es Mitos la y leyenda de leyendas. Savita, de India, de la Bueno, India. mitos y leyendas del mundo. Bueno, acá también, casi lo mismo, ¿sí? Lo que está sucediendo es la relación de los tres personajes de abajo. Y los validadores nos decían, bueno, ¿y las lechuzas qué pasa? ¿Sí? Y las lechuzas ni siquiera están en la historia. No tienen nada que ver y todas las tramas del vestido, o sea, la ilustración es hermosa, pero generaba distractores, generaba escapes del pensamiento hacia cosas que no tenían que ver con la descripción de la situación que está en el cuento. Entonces aparecían un montón de historias fantásticas, hermoso, que suceda eso y que dispare un montón de pensamientos, pero en ese sentido la ilustración no está siendo un apoyo a la lectura. Bueno, y acá vemos esto de cuando la ilustración se deforma, ¿sí? y produce nuevas formas y además los contrastes. Y además, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de ilustración no es recomendable para lectura fácil. O incluso esta, ¿sí? También tiene montones de deformaciones, incluso tiene una metáfora que para todos entiendo que relativamente saben, las metáforas para las personas con autismo son muy difíciles de decodificar. Las metáforas escritas, lingüísticas, pero también las metáforas visuales. Entonces, a veces no son muy literales y no se entienden las metáforas. Esta es una ilustración correcta, si bien, bueno, ahí podría haber algún tipo de metáfora. Es muy clara cuál es el personaje y cuál es un fondo del cual no se pide que se interprete nada de ese fondo, ¿sí? Ese fondo está simplemente generando un carácter de contexto, pero no tiene sentido. En el caso de documentos de normas, las ilustraciones son muy útiles para mostrar acciones, mostrar procesos concretos, instrucciones de cómo actuar, listado de objetos, lugares y personas, y se recomienda que las ilustraciones sean muy nítidas y de una proporción en la pieza que permite su buena visibilidad. Y ahora, este está bueno, porque lo que va a pasar le va a pasar a todos. Bueno, acá les voy a mostrar dos imágenes, y ¿cuál les parece que se entiende? Rodri, Valentín. ¿Cuál les parece que se entiende mejor? Les voy a mostrar dos, no están juntas. Primero va una, después va la otra. ¿Sí? Bien. Primera, segunda. ¿Cuál se entiende más? La segunda. La segunda. La segunda. Bueno, sí. Nosotros tenemos a veces, como diseñadores, la presunción de que simplificar demasiado y generar pictogramas puede ser virtuoso, pero en este caso, este tipo de ilustraciones son más descriptivas, pueden ser igual de sencillas y funcionan más claramente y permiten una mejor decodificación. Recuerdo incluso, a ver si me voy a acordar el nombre de la organización, había un trabajo que habían hecho con la cátedra de Esteban para la organización de refugiados, ¿te acordás, Mónica? ACNUR. Para ACNUR, ACNUR. una aplicación para... ACNUR, claro. Sí. Y habían definido este tipo de ilustraciones en vez de pictogramas. Y era muy coincidente el tema, porque bueno, en algún punto, ¿no? La problemática de ACNUR y los refugiados que no entienden el idioma nos acerca a la dificultad lectora. Estamos en situaciones coincidentes. Y es más, quiero agregar algo, porque hemos estado en temas de validaciones internacionales de todos los continentes, y hay cuestiones con la relación que tiene, o cómo se puede sentir representada la persona. Entonces, cuando los trabajos son internacionales, a veces se ha discutido una fotografía o hacer una ilustración, porque también los distintos focus group tenían ideas, pero las fotografías no se recomendaban, porque por todos los contextos, lo que era un país no era lo otro. Entonces, en determinada información que es más para una población muchísimo más heterogénea, terminaron resultando mucho más aprobados por los validadores en todo el mundo este tipo de ilustraciones como la que está mencionando y que se está mostrando ahora en pantalla.
Bueno, este tipo de códigos son bastante, se parecen, están en ese mismo foco, ¿no? Piensen que esta pieza, que es muy fácil de decodificar y muy universal, no utiliza pictogramas, ¿sí? Utiliza códigos muy sencillos. Y esto también es un caso muy virtuoso, que ha tenido un gran trabajo de diseño, es una infografía que permite la construcción de estas piezas. Por supuesto que lleva un código y ese código se tiene que interpretar, pero tiene un gran trabajo de diseño para la accesibilidad de ese código. Los pictogramas, en guías y explicaciones de uso, ayudan a comprender el contenido, evitar pictogramas excesivamente abstractos o de códigos pocos comunes. Y siempre, si usamos pictogramas, conviene validar. Estos son los, bueno, no voy a hacer referencia. Estos son para las personas que no tienen capacidad lingüística y se usan como códigos para hablar, ¿sí? Pero bueno, esto también genera cierto conflicto porque a los diseñadores les parece que están muy mal diseñados y son muy funcionales de todas maneras. Pero es una discusión que no voy a abordar ahora. Acá tenemos pictogramas muy abstractos, ¿sí? Y bueno, no sé, el mundo ese extraño con bolitas, yo todavía estoy pensando qué es. Y nada, esa presunción de que ahí, por ejemplo, la regadera que tiene una carita, y empiezan a pasar cosas que la presunción de que algo por ser pictogramático es muy sencillo, en realidad es un viejo juego de los diseñadores que nos divierten las morfologías coincidentes. Diseño de información, la complejidad de codificación es similar. Piensen que en general la lectura fácil trabaja mucho con texto, pero trabaja mucho con accesibilidad de la información. Es uno de los desafíos importantes, ¿sí? Generar códigos para personas que tienen que entender un trámite, que tienen que entender un problema, cómo gestionar una situación de salud, cómo gestionar ante una legislación, porque si no, si no somos accesibles en esos puntos, generamos barreras que van en contra de la independencia de las personas. Cuando una persona con poca capacidad lectora no puede entender una normativa, entonces necesita ser asistida por otra. Y entonces pierde independencia. Así de simple. Bueno, entonces en el campo de diseño de información también tenemos que trabajar con lectura fácil y con accesibilidad. Piensen esto hermosa infografía sobre la vida de Amy Winehouse, pero que, bueno, obviamente es complejísimo de codificar. Lo mismo puede pasar con esto, que ya de por sí el tema es inabordable, ¿no? Pero además, bueno, son piezas que pueden ser muy atractivas, pero son muy difíciles de codificar. Los conceptos que rigen las pautas de lectura fácil se aplican también al diseño de información. Ideas simples, no demasiadas ideas. A veces es viable la reiteración, pocos niveles de lectura. O sea, pocos niveles de lectura en el sentido, los niveles de lectura tienen que estar bien marcados, pero ser pocos, no tener 30 niveles de lectura. Mismos códigos para mismas ideas, geometrías simples, y evitar decoraciones innecesarias y privilegiar la legibilidad de los elementos en la pieza. Esto es un trabajo que nosotros hicimos, las validaciones para el INDEC hace unos años, y nos mostraban ciertos conceptos que muy interesantemente bajaban en forma muy sencilla, la verdad que trabajaban muy bien hacia la accesibilidad de la información del INDEC hace unos años, incluso se preocupaban por medirlo y testearlo, hicieron un curso de capacitación en lectura fácil para que la información de INDEC fuese lo más accesible posible. Y bueno, fíjense que acá un poco no es que están cumpliendo las directrices de lectura fácil, pero sí están haciendo comunicación de infografías muy sencillas, con conceptos claros, con ideas simples, con pocos valores comparados, con los números que son la conclusión del planteo en forma muy evidente. Y ahora vamos a hacer una validación. Esto, Pau, te lo dejo a vos para que lo trabajes un cachito. Vamos a hacer una validación. Valentín. Sí. ¿Qué querés? ¿Ver primero el texto o ver primero la ilustración? Vamos un poquito al texto para que también los participantes sepan de qué estamos hablando. ¿Quién quiere leer? Yo. Dale. A ver. El dueño del barco y la gente que estaba a bordo vieron cómo se movía la isla y se pusieron a gritar. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos sobre el lomo de una ballena gigante. Todos dejamos de hacer lo que hacíamos y corrimos hacia el barco, pero algunos no logramos subir al barco.
La ballena gigante se sacudió y se hundió en lo profundo del mar con todo lo que llevaba encima. Las olas enormes taparon totalmente a la ballena gigante. Yo estaba en el lomo de la ballena gigante y me hundí también en lo profundo del mar. Gracias. Bueno, ahí vemos la ilustración que hizo Pablo Elías para la edición de Los cuentos de Sinbad, el marino. Bueno, ¿recuerdan lo que pasó cuando empezamos a validar esta imagen? Fue hace tiempo. Fue hace tiempo. ¿Quieren hacer algo? ¿Hacer qué? ¿Algún comentario? Acá había un tema de que había un Sinbad, el costalero, y Sinbad el marino. Había dos Sinbad, ¿sí? Entonces, esta imagen primero también incorporó a quién era el que estaba relatando, ¿sí? Y cómo nos dábamos cuenta de que esa isla era la ballena, no era la ballena. Las ilustraciones. Por la ilustración, que era lo que les había llamado mucho la atención. Acá abajo yo no puedo marcar marcarles el ojito, 10. ¿Ven? Que estaba el ojito de la ballena. El ojito lo tuvimos que poner un poco más grande, lo hablamos con el ilustrador, para poder identificar mucho más que estábamos hablando del lomo de la ballena. Pero fíjense que justamente con el texto que recién leyó Rodrigo, es como de alguna manera una ilustración mucho más literal sobre lo que se acababa de leer, ¿sí? Y eso justamente era lo que permitía que esos 3 párrafos de una situación compleja tuviera un apoyo visual. Porque una isla es una isla y una ballena es una ballena. Entonces, poder interpretar esa combinación requería del apoyo visual. Y esto también es importante porque uno no elige cualquier imagen porque tiene ganas. Uno va leyendo y aplica una imagen donde hay una traba en ese proceso lector que decía Diego, donde se traba el tobogán. Entonces, la imagen va de soporte y en general es muy literal y sobre una escena en particular. ¿Se acuerdan de cuando leímos Sinbad? ¿El marino? Más o menos, lo leímos hace como 2 años en el club de lectura, por eso nos quedó medio lejitos en el... Hoy que miran esta imagen así, ¿qué opinan de esta imagen? Hoy, ya tanto tiempo después, así la imagen suelta y con lo que acababan de leer. ¿Qué piensan de esta imagen? ¿Valen? ¿Qué piensas de esta imagen? Ay, pues mucho que no lo leo, pero No, pero la imagen está algún- proyectada ahí, no pienses en sí, no vamos a rescatar la historia en la cabeza, no. directo. Esta imagen, ¿qué es lo que más te gusta de esta imagen? Que fue, creo que fue cómica la parte, pero Sí, porque la habíamos leído con cómica. Rodrigo, vos habías levantado el micrófono, habías abierto el micrófono para decir algo. Sí, no, que para mí la ilustración está bastante buena y describe bien por cómo se cuenta hasta ahora la historia. Lo interesante cuando hicimos esta imagen, que no había sucedido en otros casos, es que validamos sobre los bocetos del ilustrador. En otros casos habíamos validado directamente la ilustración cerrada, por decirlo así. Y fue muy interesante porque
fue una sesión de validación con el ilustrador presente. Y a partir de ahí se ajustó esta imagen. Eso tiene, la imagen esta tiene el valor justamente de haber sido trabajada en sesión de validación con el ilustrador. ¿Diego? Bueno, no, yo creo que sí es una ilustración que tiene una situación clave, que es que tiene que traducir esa confusión que se produjo en la historia, ¿sí? O sea, tiene que a la vez seguir siendo ballena y tiene que a la vez seguir siendo isla, y poder traducir una confusión. Y a la vez, bueno, el ilustrador quiso a lo largo de toda la historia hacer una pequeña remembranza al estilo de las ilustraciones de un cierto tipo de historia, para que quedara también una situación, ¿sí? Una puesta en situación, para que pareciera un libro antiguo, historias antiguas. Entonces hay ahí la cita de ese tipo de estar recordando ese estilo visual. Ahí quiero mencionar algo que nos pasó con el diario de Ana Frank, donde no eran ilustraciones sino fotografías. Y tuvimos que buscar una fotografía para no glosar tantas palabras, porque hay un momento en el diario de Ana Frank donde Ana ve pasar un barco por su ventana en la calle. Sí. Entonces era muy complejo entender que un barco podía pasar por tu ventana, porque tu casa da a la calle, no da a un mar, no da a un río. Son, digamos, los lugares en el mundo donde sucede eso son muy pocos. Y los validadores no comprendían, entonces se utilizó dentro del archivo que tenía Casa Ana Frank, fuimos a buscar y les pedimos especialmente un apoyo, una imagen de apoyo donde estuviera pasando el barco por la ventana. Es decir, donde hay conceptos que pueden mezclarse, que pueden llevar a confusión, ahí es donde la imagen es fundamental y es el aporte que se le puede dar con mayor claridad. Bueno, vamos a ver esto, que lo tienen por ahí más cerca, ¿sí? Esto no es para validarlo, sino para que Paola les cuente cómo fue el proceso con esto, ¿sí? Estábamos trabajando en la ruta crítica para atención a víctimas de violencia. Y esto fue una votación. ¿Se acuerdan, chicos, que fue la última votación que hicimos? Y dijimos, ¿va con la flechita o va con los pasitos? Y se abrió toda una votación. ¿Se acuerdan esta parte? Sí. ¿Se acuerdan que votaron cada uno de ustedes? Ahí está, ahí está. Ahí está. Domi, ¿estás por ahí? Vale. Domi se fue, se cayó de la conexión. Ahí está Domi. Porque Domi, hola Domi, Domi había votado la flecha. Fue la primera que votó, y enseguida, ¿por qué habías votado? Poneme antes las flechas y los pasitos, Diego. ¿Por qué habías, cuando elegiste las flechas? Porque más claro, la flecha es como marcar un camino mejor que los pasitos que se confunden y que no se entiende lo que estamos leyendo. El contenido es mejor, más gráfico, con la flecha que los pasos. Eso le pasó a Domi. Y andate a la encuesta, Diego, y fíjate que esa fue la opinión de Domi, y en general el primero que vota puede marcar tendencia, pero no fue lo que sucedió en este caso, donde el resto de los validadores que estaban en este equipo de trabajo terminaron eligiendo los pasitos. Porque estábamos hablando ahí del título en particular, y eso fue lo que después hablábamos con Dominique, y terminamos por eso, entre todos terminamos eligiendo los pasitos, porque el título hablaba de una ruta, y marcaba el camino que te llevaba una persona a la otra. Terminaron todos eligiendo los pasitos. Así que bueno, este es nuestro último libro, que está en forma digital, y bueno, y fue el trabajo de la carátula, ¿no? Perdón, de la tapa, que hicimos también con los chicos. Todas las imágenes deben validarse, se validan los textos.
En ese libro. Sí, Valentín. Yo no sé si estoy incluido, pero yo creo que sí. Ay, no me acuerdo, porque estuvimos trabajando también el de parto. Yo no sé si trabajaste en el de parto respetado o en este de violencia, porque salieron los dos. Después te digo y te lo busco. Yo creo que Dale. sí, pero me parece que sí, pero después te Porque lo me aviso. acuerdo que era la ruta crítica, lo único que me acuerdo de lo que es validado. Porque fue hace tiempo que se hizo esa validación. Lo que pasa es que hacemos las validaciones y después viene todo este proceso que está contando Diego, que es el armado del libro. Entonces ahí ya para vos ya pasó bastante más tiempo. Sí. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan, ¿sí? Esto era la ley Brisa, ¿no? Sí, ley Brisa. Diseño de la ley Brisa, ilustraciones aclaratorias, una sola columna, diagramación a la izquierda, márgenes amplios, separación de los párrafos, el paginado. Esto también sigue la ley Brisa. Esto para que vean cómo termina siendo una página, ¿sí? Más casos, ¿sí? Esto es una guía muy sencilla de un manual en España. Esto es un libro en lectura fácil de cuentos, también editado en España. Acá a mí personalmente me hace ruido el interlínea, que lo veo muy separado y entonces es como que los conceptos se me empiezan a separar. Parece que hay que trabajarlo un poco más ajustado. La ilustración está hecha por personas con discapacidad intelectual también. Una persona Esta con historia, autismo. que la historia de Hoichi, nosotros lo que hicimos es lo volvimos a reordenar, digamos, porque lo leímos en un club en pantalla. Entonces, al ser tan espaciado, lo que hicimos fue editarlo nosotros para nuestro club, ¿sí? Y bueno, y resultó mucho mejor. Esto es legislación de los derechos de las personas LGTB en España, en lectura fácil, acá remarcando esta idea, ¿no? O sea, la accesibilidad a los derechos requiere la producción de materiales accesibles. Si no, las personas necesitan asistentes y entonces pierden independencia. Los derechos del niño y de las niñas, en una carta sobre niños y niñas hospitalizados en Europa. Estos muchos materiales son materiales que, bueno, ya se tocaba un poco este tema, ¿no? Cómo debiéramos nosotros ir teniendo este tipo de materiales. En el área médica tenemos muy poco material en lectura fácil. Y hay mucha vulneración de derechos en ese campo. Y este es un material que nosotros consideramos inadecuado, está producido en España también, está explicando qué es la epilepsia, pero acá entendemos que tiene mucha búsqueda de recursos visuales que le den atracción a la pieza, pero que complican, ¿no? O sea, la tipografía de los títulos, las cosas que se alinean. Si bien el texto está todo alineado a la izquierda, los títulos se alinean a la izquierda o a la derecha. Bueno, hay muchos pequeños detalles que en realidad no están sumando a la accesibilidad de la pieza, sino a hacerla estéticamente más agradable. Y acá un caso más complejo todavía, ¿sí? Muchos tipos de tipografía, muchas variantes tipográficas, muchos elementos complementarios, mucha decoración, la ilustración que se sale del cuadro. Bueno, no son necesarios. Acá es donde tenemos que resignar la vocación estética para generar materiales más accesibles. Y acá hay otros dos materiales, ¿sí? Este es súper complejo. También todo lo que estamos viendo es en lectura fácil. Pero está súper complejo de codificar, todo está distinto, no está dos veces lo mismo. Y esta es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se hizo en España hace unos años, y también, ¿no? ¿Para qué ponerle nubecita? ¿Para qué ponerle, ¿sí? Contraste? Hay un montón de errores, que bueno, también tiene que ver con que las normativas y las directrices fueron evolucionando y mejorando a lo largo del tiempo. Yo entiendo que hoy no se haría ya
con estos problemas, ¿sí? Donde el texto está en lectura fácil, pero el diseño editorial no lo está, no está acompañando ayudar a la lectura fácil. Para cerrar, principio general, el diseño gráfico aplicado a la lectura fácil busca ser funcional, la facilidad de lectura y la comprensión de los textos, no es estético, no busca ser innovador, no economiza espacio en la página, y tener presente al validador como ayuda relevante, que tiene que ver con muchas más cosas que simplemente que nos dé la información, sino que es la idea de que esa información se construye entre todos. O sea, es una construcción colectiva, la tarea del validador solo la puede llevar adelante el validador. No, en ese caso, él es la persona esencial, el validador es la persona esencial. No lo podemos reemplazar por otra persona, no podemos poner una inteligencia artificial que nos diga cuáles son sus problemas, ¿sí? Ellos tienen que colaborar, y fíjense lo que estaba recién reclamando Valentín, me parece que si lo analizamos es como súper importante, él quiere ver su protagonismo en los libros que acaban de salir, porque él fue parte de esa producción, entonces quiere garantizar que él esté en los títulos de autoría del libro, cosa que está en los libros, porque como él fue parte de ese proceso, él es también, en alguna manera, autor de ese libro. Claro. Entonces, bueno, estamos viendo de alguna manera una dosis de ese proceso de empoderamiento, donde ellos son también autores y parte de la producción de este material, remunerados además, ¿sí? No son tareas voluntarias. Ahí voy a decir algo que dijo Diego, que los bailadores también es un trabajo digno, como comentó Leo recién, que también trabajamos aparte en nuestras casas. Fundación Visibilidad nos manda los textos con tiempo, nos sentamos, nuestro tiempo para leer, para marcar, no es, bueno, es hacer rápido, nos sentamos hasta, hacemos la reunión virtual y listo, se terminó el trabajo. No, el es más complejo, es sentarse, tomarse el tiempo, leer el texto, o ver lo que no se entiende, modificar, reunirnos, como dice Leo, es simulativo, porque es un trabajo también y que necesitamos nuestro tiempo, nuestras ganas. Aparte de la Fundación Visibilidad, que trabajamos con esfuerzo, con amor, con corazón, con todo, también tenemos otros trabajos, otras responsabilidades, y esto también es una responsabilidad. Y yo lo hago con amor porque pertenezco a la Fundación Visibilidad, porque agradezco la oportunidad y todo, y eso también está bueno reconocernos. No solamente el valor de tener un recurso económico, sino el que nos tiene en cuenta como parte del protagonismo, líderes a poder aportar algo para que los demás lean y entiendan lo que leen. Por eso somos validadores de Fundación Visibilidad, y con mucho honor y con mucho orgullo para mí, obviamente. Nada más. Fantástico, fantástico. Todo lo que dijo Dominique, ya no tengo nada más para aportar, obviamente. Bueno, esto es parte de lo que sucede, ¿no? Cuando vos das voz, la voz tiene ya su lugar y ocupa su lugar, ¿no? Bueno, entonces, justo iba a esta idea, ¿no? Aportar a otro las herramientas para que pueda leer con autonomía, inicia un proceso de empoderamiento y libertad que transforma cómo esa persona es vista por los demás y por sí mismo. Es mucho más que ayudar a leer. Y la verdad que no, se acaba de ejemplificar solo, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Bravo, realmente una maravilla esta presentación y también un poco, ¿no? La pregunta que trae esto, bueno,
quiénes determinamos o quiénes somos nosotros para también decir cuál es la modalidad de lectura, ¿no? Creo que esto que planteaba también Diego, que muchas veces, no sé, hay elementos del diseño y de la edición, ¿no? Que están de alguna manera jerarquizados, ¿no? Sin tener en cuenta cómo incluso, ¿no? En el caso de las ilustraciones pensaba en esa ballena isla, ¿no? Que a mí también me costó encontrar el ojito. Y dije, ¿dónde está la ballena? ¿Es la cola, no? Entonces, también creo que Valentín, Domi, Rodrigo nos ayudan a todos también a tener una mejor lectura de ciertas imágenes, ¿no? Y por supuesto de los textos. Pensaba también, ¿no? Que es algo que no lo dijimos antes, la Fundación Visibilia tiene un montón de premios nacionales, internacionales, ¿no? Que realmente esto, y también lo que contaron antes Julieta y Mariana, que este es un trabajo en red, no hay otra posibilidad que no sea en esa retroalimentación, ¿no? Y en ese pensarse en los derechos, ¿no? Y en esta construcción de un mundo más accesible. Así que bueno, es Si me permitís, Connie, emocionante, sí, quiero agregar algo claro, que es muy por importante, supuesto. porque el valor editorial es muy importante y a veces se piensa que la accesibilidad o la accesibilidad cognitiva es una cuestión de la lingüística, punto. Y no es así. Totalmente. No es así. La edición y Visibilia rescatamos, defendemos esto, porque es muy importante el valor editorial, que no, el editor no es un imprentero, digamos, y tiene mucho más, y creo que es ese trabajo conjunto. Eso por un lado. Y por el otro lado, remarcar que así como la lectura fácil no ahorra espacio, el trabajo que se hace de manera con equipos neurodiversos requieren otros tiempos también. Claro. Entonces, hay que dar los tiempos. Eso cuando se piensa en un proyecto de accesibilidad que tenga estas cuestiones, al planificar ese trabajo, hay que pensar que al ser un trabajo iterativo, ¿sí? Comprensible. Requerir también apoyo en esa dinámica, tiempo extra, ¿sí? Es lo mismo, más tiempo no ahorro espacio en la hoja, bueno, tampoco puedo ahorrar tiempo para que el producto salga. Entonces hay que pensarlo también en los plazos que tenemos, cómo dinamizar eso, pero hay que dar más tiempo también. Bueno, aparte yo quería, lo que me acuerdo de los libros que tengo en mi poder, algunos son de la Fundación Visibilia, que también ha colaborado la mitad de mis compañeros. Tengo más, si no me fallan los cálculos matemáticos, tengo 4 libros validados por mí. Uno sería en Ana Frank, Cuentan los abuelos, de Navidad, del Planetario. Bueno, esos son los que están en forma virtual. En eso yo también he trabajado en algunas cosas, también que fue importante para la Fundación Visibilia. Para mí, obviamente, fue un honor trabajar con ellos, así que también me da la felicidad de tener un diploma de un curso muy importante, de etapa avanzada. También eso es valoradísimo, tener ese diploma. Es re importante. También para compartir esta noticia,
que estoy haciendo unas prácticas laborales en el Banco Galicia, donde yo vivo, en Mendoza, en Chacras de Coria. Así que, bueno, la mitad de los trabajos de textos, trabajos de, ¿qué más? Del arte decorativo, también otro trabajo que yo también he hecho con Paola, con Sabrina, con Clara, que son las adaptadoras también. Es una gran familia la Fundación Visibilia. Lo más importante es destacar eso, que somos una familia de redes. Así que para mí es muy importante y pido un gran fuerte aplauso a toda la familia de la Fundación Visibilia y también a una mujer que es mayor edad y se llama Clara Nielsen. Para mí es una persona honorable para mí. Fue un honor de haber trabajado con ustedes y ahora acá en este hermoso encuentro. También he hecho una charla en Buenos Aires cuando yo fui el año pasado con Paola sobre acompañantes terapéuticos. Así que en el aula 39, mirá, eso nunca me lo voy a olvidar. Y gracias a eso me dio una remera muy heavy, que la tengo en mi poder. Así bueno, que... esto resume el poder de la lectura. Esto, todas las cosas que cuenta Valentín, en realidad son el resultado del poder de la lectura. Nosotros, una de las cosas que decimos en la fundación es que leer nos hace libres y leer nos empodera. Y este es el resultado directamente de la voz propia, la importancia de la accesibilidad en la lectura. Claro. Queremos todos esa remera, ¿eh? Qué importante, ¿no? Escuchando a los validadores, a la validadora Domi, el jerarquizar el trabajo, ¿no? De los validadores como parte del proceso de producción de la accesibilidad, ¿no? Y cómo ese trabajo, más allá de disponer de los textos de lectura fácil para poder leerlos, la participación en ese proceso y la formación de trabajo en equipo, la verdad que es súper interesante también la experiencia para pensarla desde ese punto de vista, ¿no? La experiencia que ya adquirieron, como cuenta Valentín, y que les sirve para otros trabajos. Es un camino de ida. Trabajar con equipos neurodiversos y con la diversidad profunda en los equipos es un camino de ida. Después uno no tiene otra forma de hacerlo, porque cualquier otra forma uno se da cuenta que es mucho menor también. Es como que te levanta mucho la vara y entonces después no trabajar de esta manera te provoca la sensación de que no lo estás haciendo bien. Claro, sí, sí. Estás muteada, Moni. Estás muteada, Moni. Porque acá sí estaba Marina, el comentario de Marina, quería leer qué importante para la formación el trabajo de validador, más allá del acceso a la lectura, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que realmente cerramos aquí, si no hay otras preguntas y otros comentarios, una clase magistral. Y ustedes saben además que desde que Esteban está en la Cátedra de Fundamentos de Diseño Gráfico para Editores y bueno, todo el equipo que estamos actualmente también estamos hace muchos años, justamente una de las cosas que más, hacemos énfasis es que los editores y las editoras puedan pensarse en estos ámbitos de trabajo, ¿no? Y puedan también construir junto con profesionales del diseño, en este caso con validadores, ¿no? Esos círculos virtuosos de los que también Visibilia
habla, ¿no? En su web, que les recomiendo mucho a los y las estudiantes que visiten, porque van a ver ahí, digamos, una apuesta, ¿no? Y esto que dicen ustedes, sueños hechos realidad, ¿no? Pero materializados también en un programa, digamos, que tiene que ver también con esto que decía Paola, trabajo, ¿no? Cronogramas que requieren otros tiempos, esto que decía Diego, ¿no? De, bueno, cosas que hasta desnaturalizan nuestra manera, digamos, más, nuestra inercia, ¿no? En cómo pensar la relación entre las imágenes y los textos, que es algo que también estuvimos analizando acá dentro del trabajo de tipologías editoriales. Y también, ¿no? En cuanto a las revistas académicas y publicaciones académicas, cómo también, ¿no? Poder volver accesibles esos textos que hablan de derechos mediante un tipo de diseño y edición que sea también un diseño y edición orientado a esos derechos, ¿no? Eso me parece, digamos, donde contenido de alguna manera y forma, más allá que, digamos, hoy eso es algo que no se puede separar, ¿no? Ahí aparece todavía como mucho más significativamente integrado. Así que bueno, muy movilizante además en este día. Creo que no es casual que nos haya tocado este día para abordar este tema y bueno, súper agradecidos y bueno, y en nombre del equipo que estamos acá por la cucaracha diciendo la maravilla de esta charla, ¿no? Y de que estén acá Valentín, Rodrigo, Domi, ¿no? Dignificando también este trabajo, ¿no? Porque bueno, creo que es debe ser muy emocionante también para Paola, para Diego, para Julieta, para Marina, ¿no? Ese rapport, ¿no? Que bueno, es muy impresionante también. Así que bueno, muchísimas gracias. Adhiero a lo que dice Moni y quería agregar, por si no lo está viendo, Fundación Visibilia, no sé si están viendo el chat, pero una de las asistentes escribió: muchas gracias por todo el trabajo que hacen en Visibilia, me enorgullece mucho. Así que creo que el cierre ya lo había hecho Valentín, pero sumamos, fue la mejor síntesis de la tarea de hoy, pero quería leer ese comentario también. Muchísimas gracias. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno. A ustedes y felicitaciones, ¿eh? Y nos reencontramos pronto, ¿eh? Claro que sí. Claro Muchas que gracias. Un abrazo grande. Bueno, abrazos, chau, chau. buen descanso. Muchas gracias. Saludos a todos. Felicitaciones. Chao. chao. Chao.